Lo que no está claro debe aclararse. Lo que es difícil de hacer, hay que hacerlo con gran persistencia. Confucio. Hola. Con ustedes, el presentador del programa Juntos a Solas, Andrei. Y Shanna. Continuando con la comprensión de la información que nos proporciona el libro Alatra, no dejamos de sorprendernos por la nueva información que se presenta en él. Este conocimiento nos ayuda a comprendernos mejor a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. En episodios anteriores del programa, tocamos temas sobre los patrones del principio animal en una persona como la manipulación, la soledad, el resentimiento, soy fea, nadie me necesita, así como sobre los secretos del principio animal que conciernen a los problemas sexuales, los problemas del cuerpo y la autodeterminación de la personalidad. Nuestros invitados son personas de diferentes edades, que ocupan diferentes posiciones sociales en la sociedad, hombres y mujeres, personas de familia y personas solteras. Sin embargo, a pesar de esto, los patrones del principio animal son estándar para todos. Bajo diferentes capas exteriores se esconde el mismo contenido. Como descubrieron nuestros invitados, al hablar de sí mismos, todo se reduce al deseo de manipular a otras personas. Después de las grabaciones, todos nos reunimos varias veces y tratamos de comprender cómo actúa en una persona de manera estereotipada el principio animal. Surgieron los siguientes puntos comunes. En cada invitado del programa, la raíz de los patrones se encuentra en la infancia. A lo largo de la vida, la gente ha estado estancada en los mismos problemas. Se activó la percepción estrecha de túnel de la realidad y un pensamiento estereotipado. La gente culpaba a las circunstancias externas, a otras personas, pero antes ni siquiera intentaban comprenderse a sí mismos. Había una comprensión de que las personas pasan la mayor parte de su tiempo y atención en una ilusión vacía, donde el significado alfa, el sentido de propiedad y el orgullo jugaban un papel importante para ellos. Cuando una persona comenzó a comprenderse a sí misma, identificó múltiples sustituciones que se habían arraigado en su conciencia-mente como un hábito de actuar y pensar de la misma manera, especialmente si se trataba de momentos de manipulación de otras personas. Es interesante que cuando las personas revelaron los deseos ocultos del principio animal, también entendieron la razón de su sufrimiento. Empezaron a comprender los mecanismos de su principio animal y a rastrear este sistema en sí mismos desde la posición de un observador espiritual. Después de todo, es realmente imposible entender el funcionamiento general de un sistema, si estás dentro de ese sistema y eres parte de él. Principio espiritual. Principio animal. Personalidad. Poder, orgullo, manipulación, obsesión por el cuerpo. Importancia del alfa. Deseos materiales, adicción, comparación, avaricia, codicia. Mente animal. Por regla general, el gancho principal, se podría decir, el ancla del principio animal, que sostiene firmemente la personalidad y la obliga a ser su conductora de la mente animal durante toda su vida, se basa en la experiencia primaria de ganar poder sobre otras personas. En la gran mayoría de los casos se basa en un impulso sexual primario. No es sorprendente que los principales problemas en una persona surjan en la edad de los impulsos sexuales primarios y secundarios en los periodos de 5 a 7 años del comienzo de la formación de la personalidad, 9 a 13 años del desarrollo de la personalidad. A menudo sucede que, acercándose a la edad de 9 a 13 años, es decir, el segundo impulso sexual, las personas tienen su primera experiencia de influir en otras personas. El principio animal a menudo provoca momentos sexualmente excitantes en personas de 9 a 13 años de su vida y al mismo tiempo les otorga un cierto poder de influencia y persuasión. Los niños mayores provocan a los niños más pequeños, de 5 a 7 años, para satisfacer sus necesidades sexuales. Y aquí está el punto clave. No es que a esa edad la gente desarrolle el deseo sexual ni nada por el estilo.
Esto es totalmente natural para el mundo animal. Aquí todo es mucho más profundo, ya que detrás de todo esto se esconde un mecanismo de manipulación, un mecanismo de apego, dependencia y elección de la personalidad de los programas del sistema de la mente animal. Gracias a la oleada primaria y a esta fuerza, el principio animal, si domina en una persona, crea y fortalece la conciencia-mente de la personalidad, la imagen del manipulador, dotándola de significado alfa. De esta manera se concluye un acuerdo figurativo entre la personalidad y la mente animal, que da lugar a coágulos de energías peculiares en el mundo invisible. En la religión se les llama espíritus negativos o demonios. El apego a ellos se produce debido a la fuerza de la atención de una persona y se fija en lo más profundo de la conciencia-mente en forma de imágenes que le gustan, las cuales continúan dominando la personalidad durante toda la vida, hasta que una persona deje de alimentar estas imágenes con su atención. No importa qué imagen negativa se genere. Lo importante es que le quita a la persona fuerzas, tiempo, le arruina la vida y le hace sufrir. Fragmentos de conversaciones con invitados de ediciones anteriores. Para mí toda la conversación resulta ser la misma, como un patrón, el mismo patrón. Resulta que me mató una bala. Estoy bajo un sentimiento en el que caí y que se reforzó durante toda mi vida. Es decir, el animal no se burló en absoluto, era siempre el mismo. Desde la infancia, en la juventud, en la edad adulta y ahora. Es decir, el resentimiento y el refuerzo de la agresión, y el método de acción son uno y el mismo. Muerto por una bala. Lo primero que pienso es que soy fea. Nadie me necesita y soy débil. Miro las reacciones de los chicos hacia estas chicas y comprendo que estoy en algún lugar ahí, hecha de manera equivocada, y no me gusta todo esto. Pero en cierto modo me di por vencida. Entiendo que la belleza exterior no es importante, pero está ahí. A veces hay una cosa estúpida que sale de mí, en un nivel muy profundo, cuando entonces apareció en algún lugar hace mucho tiempo, sí, durante la infancia. Ha sido así desde la infancia. Esto viene sucediendo desde la infancia. Recuerdo que desde los 5 años me consideraba fea. En la escuela tuve todo tipo de problemas relacionados con esto. Es decir, intenté ser mejor persona gracias a esto. ¿Y has intentado averiguar exactamente de dónde viene? ¿Quién? ¿Alguien dijo algo que te hizo pensar que era fea? Quizás algún tipo de, bueno, no sé, conmoción. En la vida pesó mucho en mí, el deseo de ser como los demás y mucho en mí seguía ese principio, es decir, el patrón de ser como los demás, tener una familia, como los demás, tener hijos más tarde. Aunque de nuevo, ¿por qué necesitaba todo esto? La familia, especialmente cuando se busca marido, es una fuente de apoyo. En primer lugar, mi deseo secreto es no trabajar, para que mi marido pudiera mantenerme y yo pudiera hacer lo que quiero. Hacer lo que quisiera sin tener que esforzarme demasiado. Niños, ¿otra vez? ¿Por qué? Esto es para la vejez, para que alguien le dé un vaso de agua. Es un patrón, incluso con las mismas palabras que son aceptadas. Sí, nada nuevo. Al principio todo era maravilloso, el periodo de luna de miel, aunque ahora entiendo que no eran esos sentimientos profundos y reales, porque los sentimientos verdaderos permanecen para siempre. Y todo esto es transitorio, mezclado con energía sexual, pasión y satisfacción del principio animal. Y cuando empezamos a vivir juntos, todo empezó a desmoronarse muy rápidamente. He visto con mis propios ojos por qué todos los cuentos de hadas terminan con el personaje principal y la heroína casándose. Sí, porque ahí termina el cuento de hadas. Eso es todo, aquí comienza el final. Y con nosotros, muy rápidamente todo esto empezó a descomponerse y se convirtió en una pelota. Empezaron los escándalos, empezaron los gritos por su parte y empezaron los reproches hacia mí. Pero, curiosamente, aguantaba todo esto, porque creía firmemente que yo era especial y que le podía reeducar, hacerlo mejor y, en general, acercarlo al nivel ideal. Este era mi objetivo y creía en él firmemente. En esencia, según tengo entendido, simplemente estaba creando ilusiones. O bien vivía en el pasado, analizando qué, cómo, o bien vivía más a menudo en el futuro, construyendo hermosos castillos en el aire y planes para todo ello. Y ahora lo precioso simplemente pasaba, yo no vivía el presente. Me doy cuenta de cuántos años desperdicié en vano.
Tenga en cuenta que son los adultos quienes obtienen la liberación sexual, pero para los niños todo es mucho más complicado. Es la fuerza de la influencia, es la fuerza que cumple sus deseos. Y si en ese momento, en el niño domina el principio animal, entonces todo se basa en la manipulación y el egoísmo. Después de todo, la personalidad aún no se ha fortalecido y solo está en la etapa de formación. En esos momentos de manifestación de fuerza, una persona experimenta un sentimiento de fuerza sobre los demás. Sin saberlo, uno podría pensar que es la fuerza de las palabras, la sugestión, la persuasión o algo más. De hecho, todo sucede mucho más profundo, más allá del umbral verbal e incluso más allá de los pensamientos, es decir, a nivel subconsciente. Pero detrás de esto hay una fuerza que está del otro lado, es decir, está fijada a nivel subconsciente. En el momento de la oleada sexual, cuando la personalidad invierte atención en sus deseos, esta fuerza da el poder de la convicción, la inspiración y todo lo demás. Pero la gente, como regla general, tiende a ocultar este momento a sí misma. Más precisamente, el principio animal se esconde de la personalidad. Es decir, se hace una especie de trato que dura toda la vida. Una persona recibe de este trato una cierta fuerza de influencia de la mente animal, gracias al cual manipula a otras personas que conocen la vida. Pero esto no es nada comparado con lo que recibe la mente animal. Si una personalidad elige constantemente esta palanca del principio animal, la manipulación, entonces se convierte en un conductor activo de las fuerzas de la mente animal en la sociedad humana. Una persona se convierte en esclava cuando actúa activamente y ni siquiera sospecha que es esclavo del sistema. Es interesante que al haber hecho tal trato, el principio animal borra estos momentos de la memoria de la personalidad. Una persona recuerda bien cuando fue herida, cuando las personas a su alrededor la ofendieron, pero olvida aquellos momentos en que causó dolor y ofensa a los demás. La persona se olvida de su infancia, de sus primeros momentos de arrebato sexual y de sus manifestaciones de fuerza en relación con los demás. Si consideramos los materiales de los trabajos sobre sexología, donde los investigadores documentan el comportamiento sexual de diferentes grupos de la sociedad, incluidos los niños, estos casos de explotación de los más jóvenes por parte de los mayores son bastante comunes. Bueno, por supuesto, esto no le da poder al niño que está siendo explotado. A medida que crece, este niño comienza a manipular y ganar poder sobre su propia especie. Esto es lo que engancha a la personalidad y permanece en el nivel subconsciente, una influencia secreta sobre otras personas. Esta es una convicción violenta, cuando la personalidad, estando en estado de arrebato de egocentrismo, megalomanía, agresión, obtiene de otro lo que quiere. De nuevo, si lo analizamos, ¿en qué influye dicha personalidad? La respuesta es sencilla, en el principio animal de otras personas. Las personas en este estado se vuelven obedientes y fácilmente controladas, cuando ellos mismos están cautivos del principio animal y ni siquiera lo notan. Pero todo esto no pasa sin dejar huella para la personalidad. La mente animal te permite divertirte con un poco de poder, pero a cambio obtiene más control sobre ti. Y como resultado, te conviertes en uno de sus guías, una marioneta en sus manos. Es importante que la mente animal utilice su vitalidad y atención para sus propios fines. Su control es poder sobre ti, sobre tu personalidad, sobre tu vida, mientras estés en las posiciones del principio animal. Sin embargo, cualquier acuerdo con el mundo de la mente animal tiene un precio. Y teniendo en cuenta que cada persona se comunica esencialmente con una mini sociedad, entonces uno puede imaginar la escala de alimentación de tal sistema en la sociedad humana. Cuanto más pueda la mente animal activar a las personas a través de una personalidad, más fuerza vital recibirá para sí misma. En la vida cotidiana, no nos damos cuenta de cómo cada uno de nosotros se convierte en ese conductor muchas veces al día. Esto es especialmente evidente cuando nos preocupamos mentalmente por nuestras relaciones con nuestros seres queridos, transmitimos emocionalmente noticias negativas a otros, apoyamos a los conductores de la negatividad, condenamos emocionalmente a alguien o algo, etc. Después de todo, en esos momentos no sentimos nada más que negatividad e irritación. Y van a notar que después de tales conversaciones y pensamientos oscuros, no nos sentimos mejor. Simplemente perdemos fuerza, y esto se siente no solo psicológicamente, sino también físicamente. A la mente animal no le importa con qué imagen o pensamiento egoísta nos alimenta. Lo principal para él es que gastemos la fuerza de nuestra atención en esto, alimentando su mundo invisible con nuestra fuerza vital. Un buen ejemplo es con nuestros invitados. Lo que dicen de los patrones animales en realidad no es menos común para muchas otras personas que lo padecen.
Y el significado es simple. Una persona, por así decirlo, hizo un trato con la mente animal en la infancia, que lo guía a través de la vida hasta el día de hoy, creando la ilusión de que es feliz, autosuficiente y puede tener todo lo que quiere. Pero en realidad, hasta el momento en que se dio cuenta en lo más profundo de sí mismo, siempre permaneció solo. En su sufrimiento siempre ansiaba poder, influencia y siempre estaba bajo la influencia de alguien. Y su vida no era buena, como la de la mayoría de la gente. Casi todas las personas, por mucho que presuman de ser felices, sienten soledad incluso en la familia más numerosa, sienten su miseria, su inutilidad, ellos sienten que están siendo manipulados y que la manipulación ocurre en lo profundo de sus mentes. Algunos están encubriendo. Soy el rey de la naturaleza, soy un humano. Pero en realidad lo que una persona quiere mostrar externamente solo indica que así quiere presentarse. Pero en realidad en su vida suceden cosas completamente distintas. Esta experiencia primaria en el mundo tridimensional, una oleada de fuerza sobre los deseos negativos, da lugar a un profundo egocentrismo en la persona, digamos, un egoísmo, un deseo de dominar, un deseo de influir. Se manifiesta de manera diferente para cada persona. Algunas personas entran directamente en la política, en las estructuras sacerdotales del poder y expresan su poder sobre la gente al máximo. Alguien, en su afán por alcanzar el poder personal, recurre a algún tipo de estructura de poder para manifestar este deseo subconsciente. Y algunas personas ocultan esa lujuria. Por ejemplo, si una persona no es lo suficientemente carismática para entrar en algunas estructuras y mostrarse allí, es decir, no es un conductor directo, sino oculto, de las fuerzas de la mente animal, pero al mismo tiempo, lo demuestra en las relaciones familiares, a través de su trabajo, su creatividad, etc. Es decir, donde esta influencia afectará a otras personas. Sin embargo, incluso los conductores activos obvios, es decir, aquellas personas que conscientemente ocupan posiciones de egoísmo y abiertamente suben al poder, también son infelices. En el fondo no sienten felicidad, sienten una ilusión, emociones superficiales cuando manipulan a alguien, cuando sienten el placer del poder. Ellos también sienten su poder y que hay poder sobre ellos también. Sienten la transitoriedad del tiempo, que todo terminará muy rápido. ¿Y luego qué? ¿Cómo puede una personalidad escapar de la influencia del principio animal? Ya hemos hablado de esto en emisiones anteriores. Primero, necesitas comprender las razones de tus problemas y ser honesto contigo mismo. Debemos entender que todos estamos en un cuerpo físico. Utilizamos la mente, que nos transmite información parcial y pensamientos a través de asociaciones de patrones. Y todo esto se forma a través de la materia, interactuando con la fisiología. Estamos en el mundo de la mente animal y estamos constantemente bajo ataque de ella. La única pregunta es si reaccionamos o no. Deshacerse de pensamientos obsesivos, deseos, patrones del principio animal y dejar de ser controlados es muy posible. No hay nada complicado en ello, solo hay que tener en cuenta el objetivo principal. Uno debe estar siempre en una posición espiritual. Un humano, en esta vida, o más bien en lo que llamamos vida en este mundo tridimensional, en realidad forma la vida o la muerte para sí mismo. Él forma esto con sus sentimientos, pensamientos, emociones y acciones más profundos. Las personas espirituales que vivieron en la antigüedad escribieron que la vida real de una persona no está oculta en el mundo exterior, sino que se forma y nace en el mundo interno de una persona y no tiene fin. La vida real no es temporal. O está ahí o no está. Y todo lo que llamamos vida en este mundo tridimensional es fugaz y termina muy rápido. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que tendrás tiempo de formar dentro de ti, la vida o la muerte? También la felicidad. Nunca es temporal, hoy hay felicidad pero mañana ya no está. Este es un concepto falso que se impone de forma estereotipada. La felicidad espiritual está siempre contigo y es estable. Y su percepción depende únicamente de ti. También el amor. Lo que la gente piensa es, hoy amo a una y mañana a otra, esto no es amor. El amor verdadero no tiene principio ni fin. Está dentro de ti.
Si vives con amor y eres espiritualmente feliz en esta vida, te adhieres a una dirección estrictamente espiritual, escuchas tus sentimientos profundos, no escuchas pensamientos parásitos, no inviertes atención en ellos, ignoras estos programas, controlas esos pensamientos que llegan, especialmente aquellos que causan algún tipo de malos arrebatos emocionales, entonces, en principio, es muy fácil salir de debajo del poder del principio animal. Es mucho más fácil y sencillo convertirse en una personalidad libre y comenzar a moldear verdaderamente la vida, que no terminará ni siquiera con la muerte del cuerpo. Y es verdad. Para las generaciones modernas parece que esta información suena nueva, aunque no lo es. Lo nuevo es lo viejo y bien olvidado. Ahora mismo, en nuestros días, está sucediendo lo que se predijo hace muchos miles de años. Basta comparar los hechos, analizar lo que ocurre en el mundo hoy, independientemente de cualquier visión o ambición política, religiosa o científica o puramente materialista. La verdadera guerra de la mente animal por el poder completo sobre la humanidad se desarrolla en el mundo invisible y se manifiesta en los pensamientos cotidianos de las personas, influyendo en sus acciones y hechos, imponiendo ciertas ideologías de consumo en la sociedad mundial a través de las tecnologías de la información, en la creación de una red global de control sobre la información, sobre lo que la gente piensa y cómo estimular nuevos deseos y necesidades en ellos. Y todo esto está ligado al poder, a la manipulación y a las fuerzas primarias del humano. Todo esto esclaviza aún más la personalidad y el alma de una persona en la esclavitud de la tridimensionalidad, condenándola al servicio de lo mortal y temporal, en lugar de a la liberación espiritual. ¿Cómo se manifiestan los ataques a los humanos en esta guerra invisible? En diferentes pensamientos que surgen en su cabeza. Y lo último, a juzgar por el antiguo conocimiento proporcionado en el libro Alatra, no se forma en el mundo tridimensional. Basta con hacer un seguimiento de lo que pensamos cada día y de cuánta suciedad hay dentro de nosotros. La persona moderna promedio en cualquier país del mundo, donde haya acceso a los medios de comunicación, después de haber visto noticias actuales, películas, leído periódicos y revistas, se vuelve indiferente al hecho de que en algún lugar miles de personas pacíficas están siendo asesinadas por el bien de los intereses financieros y el poder de alguien. Tengan en cuenta que, en general, el conductor zombificado de la mente animal en la sociedad solo está interesado en el número de muertes humanas. Y cuanto más detalles muestran quién y cómo matan a alguien, más interesante se vuelve esta noticia para él. Porque, ¿quién en él se alegra en secreto que quedó vivo mientras miles de personas murieron? ¿No es esto una manifestación de esa lucha subconsciente por la supervivencia y el dominio, que es inherente a cualquier asunto de la mente animal? Porque, al transmitir esta información a otros, una persona se centra en el número de víctimas. Y cuanto mayor sea este número, más significativo será. ¿Por qué sucumbe a estas provocaciones de la mente animal, promoviendo la muerte? ¿Por qué no hace nada para evitar esta masacre sin sentido? Al fin y al cabo, hoy en día existen muchas herramientas para la comunicación operativa, para la unificación informativa de las personas, por ejemplo, Internet. Al fin y al cabo, todas las personas piensan que son buenas y amables, pero en realidad todo parece exactamente lo contrario. Por intereses propios, miles de individuos se matan entre sí en la lucha por los epítetos que les imponen los sacerdotes, mientras miles de millones permanecen en silencio. Y esto significa que están bajo el control del sistema. Piénsalo, miles de millones de personas guardan silencio. ¿Y dónde está tu humanidad? Hace muchos años, los pueblos antiguos, los mayas, los sumerios, los celtas, predijeron el comienzo de guerras por todo el mundo. No creemos en ello, pero por alguna razón, tenemos miedo del Armagedón. Creemos en el Apocalipsis, estamos preparándonos para el fin del mundo. Los sacerdotes hicieron todo para que vivamos con el miedo de que pereceremos por la furia de la naturaleza o las guerras entre países. Pero, de hecho, los antiguos hablaban de otra guerra, sobre el enemigo que puede conquistar el mundo entero, destruir la civilización, esclavizar a la gente, transformar tu vida en muerte. Hay caos en el mundo. Consumo, negativo, noticias desagradables, poder, ira, odio, poder y sexo, manipulación de masa, atrocidades y miedo, destrucción de la espiritualidad. La gente está atascada en los deseos. La gente ha olvidado su naturaleza. Están estúpidamente inactivos. ¿Qué puedo hacer yo solo?
Nuestro enemigo es invisible. Y Él está en cada uno de nosotros. El enfrentamiento ha comenzado, el bien y el mal, visible e invisible. Eres humano. Da miedo que eres indiferente. Lo destructivo es que te conformes con esta vida. Lo doloroso es que eres insensible. Casi perdimos. Queda una última oportunidad, no habrá mañana. Si te pones del lado del enemigo hoy, precisamente de ti depende el resultado de la guerra. La última guerra para nuestra civilización. La elección es tuya. Alatra, la victoria de todos, es la vida de la humanidad. Una persona se vuelve indiferente hacia otras vidas humanas. Él solo piensa en sí mismo, en lo bien que está ahora, aunque sea temporalmente. Pero anota que si bien es indiferente a la muerte de otras personas, no es indiferente a sus acumulaciones materiales, a su poder sobre otras personas, se lamenta por la riqueza de otros, envidia la vida mejor de otros, en su opinión, y se carcome por ello. Su conciencia-mente se estrecha hasta el punto de sus deseos personales, la ira, el sufrimiento, la satisfacción personal sin fin, la necesidad de manipular a alguien y el consumo en este mundo tridimensional. En esencia, una persona crea una muerte dolorosa para sí misma. Pero si lo piensas bien, necesita esta suciedad del animal, estos pensamientos obsesivos, a los que presta tanta atención todos los días. No. Después de todo, matan su personalidad, distraen su atención de la formación de la vida real. Pero ya que esto está sucediendo, alguien lo necesita. Una persona no se da cuenta de cómo traiciona su principio espiritual, se pone del lado de la mente animal y sirve toda su vida como conductor de fuerzas oscuras en la sociedad humana. Si quieres convencerte de esto, mira dentro de ti. Pero es necesario despertar espiritualmente, mirar con sensatez la realidad, exponer las acciones del principio animal, en primer lugar, en ti mismo, dejar de ser su conductor. No hay oscuridad allí donde hay luz brillante. Hoy en día, cada persona participa en esta batalla invisible y su resultado es desconocido. Que el mundo invisible controla al visible hoy es más evidente que nunca. El principio animal se manifiesta cada vez más y domina los pensamientos de cada individuo. Como resultado, en los grupos la gente escucha, apoya y obedece cada vez más la voluntad de la mente animal a través de sus conductores activos. Y como resultado de la infección masiva, ellos mismos son conductores de suciedad, emociones y pensamientos oscuros, multiplicando la ira, el odio, el egoísmo y apoyando el sistema de consumo sin fin. Si quieres convencerte de ello, escucha lo que dicen tus compañeros de trabajo. ¿Qué les dices, supuestamente para mantener la conversación? ¿Qué novedades hay en boca de todos? Presta atención al mundo. Hoy, como nunca antes en la historia de la humanidad, el mundo ha alcanzado un nuevo nivel de comunicación, el Internet. Qué rápido se difunde cualquier noticia, pero observe cómo la gente está zombificada por la forma de pensar consumista. ¿Qué actitudes y falsas ilusiones se están promoviendo en el mundo? Compra, adquiere, divide y vencerás. Como domina el pensamiento materialista, las formas más altas del egoísmo materialista, cómo se acelera el tiempo, qué máscaras usan las personas y qué sucede dentro de cada una. Los pueblos fueron divididos y saqueados en diferentes países, nacionalidades, idiomas, se les dieron diferentes religiones que no los separaban del cuerpo, diferentes sistemas políticos que no los separaban de la forma material de pensar. Pero la raíz de toda esta diversidad es una. Para intimidar a miles de millones, se crean artificialmente crisis económicas, alimentarias, políticas y de otro tipo en diferentes países. A través de la cultura se promueve la manipulación y el poder sobre alguien, al menos de alguna manera. Las actitudes y valores del sistema material se están propagando entre los jóvenes de diferentes países. Para este fin, se utilizan activamente imágenes de ídolos, que están dotados de libertinaje sexual, creando apegos e imágenes. En diferentes grupos sociales se introduce la división en estatus sociales y se ponen de manifiesto intereses materiales en una u otra cuestión.
La gente rápidamente comenzó a olvidar lo que era hacer algo por alguien de forma gratuita o simplemente ayudar a sus seres queridos y a las personas que conocen únicamente por las relaciones humanas. Todo se compra y se vende por dinero. Incluso el conocimiento espiritual se ha convertido en una mercancía. Si en la antigüedad la gente vivía espiritualmente, ahora tiene una visión del mundo puramente material. Incluso en el sistema educativo global, han comenzado a realizar experimentos con niños, que rompen la psique del niño y lo convierten en un conductor de la mente animal desde la infancia. Muchas personas sienten inconscientemente este proceso negativo, que se propaga por el mundo a la velocidad de las epidemias, e incluso intentan combatirlo. Pero al no tener conocimiento sobre el humano, sobre este sistema del mundo invisible, pocas personas entienden la verdadera razón de tales procesos, a qué conducen realmente y quién se beneficia realmente de ellos. Al principio del programa hablamos de cómo una persona desde la infancia, si el principio animal domina en él durante una oleada sexual, pone fuerza vital en el deseo, adquiriendo la experiencia primaria del poder sobre otras personas. Y cuanto a más temprana edad ocurre esto, más fuerte es el deseo subconsciente de manipulación a medida que la persona crece. En otras palabras, tan activo y confiable se vuelve el conductor para el sistema de la mente animal. Nuevamente enfatizo, esto sucede cuando la personalidad está en aumento en estado de egocentrismo, agresión, la megalomanía y consigue lo que quiere del otro. Sabiendo esto, veamos ahora lo que está sucediendo en el mundo hoy. Por ejemplo, en Alemania, desde 1992, por ley, la educación sexual de los niños es responsabilidad del gobierno. La falta de asistencia a dichas clases por falta de voluntad o por convicciones morales, a los padres se los castigan con una multa monetaria. Las autoridades están dispuestas a introducir sanciones más severas para los estudiantes. Los padres no pueden liberar a sus hijos de las clases de educación sexual. Si los padres rechazan dicha educación sexual de sus hijos, el Estado puede castigarlos enviándolos a prisión e incluso separando al niño de la familia. Esto es lo que decidieron los funcionarios alemanes. Pero ¿quién está detrás de su decisión? Basta decir que, en Alemania, estas lecciones aparecen en el programa escolar obligatorio a partir del 4º grado. Sin embargo, en algunas escuelas, niños que ni siquiera tienen 10 años ya están involucrados en este proceso. Se les cuentan los secretos del Kama Sutra, las peculiaridades del amor entre personas del mismo sexo, las madres sustitutas, mientras se les muestran ilustraciones coloridas, programas de vídeo educativos y ayudas didácticas visuales, cuyo contenido a veces solo es apto para adultos, donde los niños aprenden sobre diversas formas de satisfacción sexual. No es difícil adivinar lo que esto significará para el niño en el futuro. Además, hay que tener en cuenta que entre los niños se imitan y se contagian rápidamente de cualquier información que sea de interés para la mayoría de sus compañeros. Todos estos beneficios solo despertarán el deseo del niño de probar ya sea con sus iguales, o de coaccionar sexualmente a niños más pequeños, es decir, fortalecer su deseo de tener poder sobre alguien. La escala de la propagación de tal proceso en el mundo es asombrosa. La educación sexual, obligatoria desde la infancia, sobre todo a partir de los 10 a 11 años, existe también en Países Bajos, Suecia, Japón y otros países aparentemente muy desarrollados. ¿Y cuál es la motivación del público para esto? El hecho es que cuanto antes se eduque a los niños sobre este tema, menor será el porcentaje de embarazos adolescentes y de diversas enfermedades de transmisión sexual en el país, y supuestamente aumentará el nivel de cultura general y educación. Esto sonaría gracioso si no fuera tan triste, dada la información que esconde el engaño. ¿Por qué y quién lo necesita? A esto hay que añadir la información sobre las actividades de varias fundaciones, organizaciones, asociaciones y organizaciones de planificación familiar internacionales, que supuestamente están preocupadas por los elevados niveles de embarazo adolescente en Europa, Asia Central, etc., y que se dedican específicamente a desarrollar programas similares para la introducción de dicha educación en uno u otro país. Y entenderán de dónde sopla este viento. Está claro que detrás de todo esto están políticos y sacerdotes, pero ¿quién está detrás de sus decisiones? ¿Quién controla sus pensamientos? El sistema de la mente animal, es decir, lo que es destructivo y mortal. Del libro de Anastasia Novich, Alatra.
Rigden. Se puede decir que la comprensión actual del amor está limitada en la mente de la mayoría de las personas por patrones impuestos desde la infancia. Básicamente, para las masas es un juego dentro de ciertas convenciones, teniendo en cuenta las tradiciones locales. En la sociedad siempre ha existido información sobre estos temas, tanto abierta al público como cerrada. La información abierta estaba orientada a los intereses estatales y públicos. Se distribuyó con el objetivo de promover un determinado modelo de comportamiento entre las masas, lo cual era beneficioso para las estructuras que poseían información clasificada. La información cerrada fue utilizada activamente en diversas estructuras asociadas con el poder, especialmente aquellas con un enfoque religioso y ocultista. Se basaba en ciertos conocimientos sobre el mundo invisible, lo que hacía posible adquirir poder e influencias adicionales sobre las masas. El triunfo de la mente animal en la sociedad humana se puede observar en otra manifestación invisible. No es ningún secreto que hoy Internet se ha transformado en un sistema global de almacenamiento y distribución de información, la web global. Internet es una maravillosa herramienta operativa para la comunicación entre personas. Pero, ¿con qué fines y con qué intenciones lo utilizamos hoy en día? A continuación se muestran algunos datos interesantes que te harán pensar. Hoy en día, la mayoría de los recursos de Internet están relacionados de alguna manera con el comercio. Esto no es sorprendente, dado el creciente apetito de la sociedad de consumo. En todo el mundo, la gente utiliza Internet principalmente para publicitar, vender sus servicios y bienes, realizar pagos electrónicos, administrar cuentas bancarias y realizar investigaciones de mercado. Internet ofrece una amplia gama de medios de comunicación en línea, programas de entretenimiento, juegos y redes sociales. Pero básicamente ahora es un mercado para el consumidor, no para el creador, especialmente no para los valores espirituales. El 3 de junio de 2011, se adoptó una resolución de la ONU que reconoció que el acceso a Internet es ahora un derecho humano básico. En otras palabras, desconectar ciertas regiones de Internet ya sería una violación de los derechos humanos. Es interesante que la difusión de información en Internet tenga la misma naturaleza que los rumores en el entorno social. Es decir, rumores creados en base a la naturaleza del principio animal, miedos, emociones, énfasis en lo sexual. Además, se observó que si hay mucho interés en la información, esta se difunde con bastante rapidez. En 2012, el número de usuarios activos de Internet ya era más de 2,4 mil millones de personas. Esto supone más de un tercio de la población mundial y esta cifra está creciendo. Pero lo más interesante es que ya ahora en el mundo, con la ayuda de los medios de comunicación, se está preparando la opinión pública, se están estrenando varias películas científicas populares que preparan a la gente para los próximos acontecimientos. Intenta conectar los mundos, vivo y no vivo, como lo llaman algunos científicos. Estamos hablando de un intento de crear un enorme sistema autoorganizado, que supuestamente es el resultado lógico de las perspectivas de un Internet en constante expansión. Algunos científicos ya están calculando un modelo matemático de lo que llaman realidad simplificada. Como base de la idea, tomaron un prototipo de un modelo del cerebro humano material, donde funcionan miles de millones de neuronas. De repente se les ocurrió una idea. ¿Qué pasaría si miles de millones de personas, al entrar en Internet, realizaran algunas funciones de manera organizada, como las neuronas en el cerebro? Al fin y al cabo, como resultado, supuestamente es posible crear algún tipo de superser invisible, tejido a partir de la atención de personas vivas y la manifestación intelectual del mundo inanimado. Es decir, imaginaron un modelo donde miles de millones de personas serían algo así como neuronas que servirían a un supercerebro artificial, Internet. Ya se están construyendo hipótesis de que a medida que se desarrolle, este superser se volverá más inteligente, almacenará toda la información de la humanidad, la transmitirá activamente a expensas de las personas y, naturalmente, enseñará rápidamente a sus nuevas pequeñas neuronas a ser útiles para el sistema. Por supuesto, estamos hablando exclusivamente del uso de Internet desde la posición del pensamiento material y de lo que esto conducirá a su actual dominio del principio animal en las masas. Además, si tenemos en cuenta que las órdenes de los políticos y sacerdotes a los científicos modernos se encuentran en el plano del deseo de leer la memoria de trabajo del cerebro humano, o la experiencia subjetiva, los sueños, las fantasías, entonces, podemos imaginar en qué se convertirá el mundo, si la electrónica, sin alma, supiera los deseos más secretos de una persona. Los sacerdotes y los políticos sueñan con que si tienen esa información, tendrán el poder total sobre la gente.
Pero los sacerdotes y los políticos no entienden que ellos también están controlados, que son simplemente parte del sistema. Esperan secretamente un poder ilimitado, sin darse cuenta de que son los conductores de la voluntad de la mente animal, propagando la muerte a las personas vivas. Y estos deseos y pensamientos no son suyos, ellos solo son ejecutores de la voluntad de otro y están controlados por la mente animal. El deseo de la mente animal de tener poder ilimitado en la sociedad humana es obvio, con el fin de suprimir los más mínimos estallidos de lo espiritual en toda la humanidad. ¿No es esto lo que se dijo en las antiguas profecías sobre la victoria global de Belial con su estructura? Sí, en la actualidad estamos viendo la participación de muchas áreas temáticas de la ciencia en la creación de inteligencia artificial, en la creación de un sistema unificado. Pero lo interesante es que nuestro tiempo, la unión de lo vivo y lo no vivo, la unión de los mundos visibles e invisibles, de ese borde final fue hablado en un pasado lejano, en predicciones que tienen una historia de miles de años. En 1947 se encontraron en cuevas situadas a orillas del Mar Muerto unos manuscritos antiguos, así llamados rollos de Qumrán, por el nombre de la zona de Adi Qumrán. Según los expertos, fueron escritos entre el siglo II a.C. hasta el siglo I después de Cristo. Entre ellos se encontraron los textos de la Guerra de los Hijos de la Luz y de los Hijos de las Tinieblas, los himnos de Qumrán. Es digno de notar que fueron escritos incluso antes de que Juan el Teólogo describiera la batalla de Armagedón en el Apocalipsis. Hablan de acontecimientos futuros, la batalla final entre el bien y el mal, un mundo sacudido hasta sus cimientos, donde el líder de la oscuridad es Belial, también llamado Belial y Beliar en las traducciones. Hay líneas así en los textos de Qumrán, y luego los arroyos de Belial. Se abrirán paso en las profundidades de Abaddon, mezclando los pensamientos del abismo. El limo en sus profundidades está indignado, y la tierra clamará sobre el gran problema en el universo. Sus pensamientos se harán ruidosos. Todo el que vive en ella gritará, agotado en un problema incomparable. Así Dios los conmoverá, con su espectacular fuerza, y su morada será sacudida por la gloria verdadera, y el ejército celestial. La voz emitirá, se agotarán y caerán en el temblor. Los fundamentos del universo, para los anfitriones en lo alto, entrarán en batalla, y habrá batalla sin tregua, hasta que lleguen a la finalización, y no hay nada igual. Abaddon significa perdición, destrucción, cese de la existencia, muerte. Y mucho antes de las religiones que conocemos hoy, la gente antigua asociaba la muerte con este mundo tridimensional, en el que uno puede morir o escapar espiritualmente de aquí a la vida real. En la Enciclopedia de Culturología se afirma que Abaddon también es mencionado en la Biblia y significa la fuerza de la destrucción, el secreto profundo del inframundo, oculto a los ojos humanos, pero abierto a los ojos de Dios. Es curioso que en el Apocalipsis Abaddon también es llamado en griego Apolión, el destructor, y, obviamente, no sin razón, en consonancia con el nombre del dios griego Apolo, el arquero. Cualquiera que haya leído el cuarto volumen de Sensei de los libros de Anastasia Novich entiende de qué estamos hablando. Belial también es un personaje bastante interesante en una antigua profecía sobre los tiempos modernos, teniendo en cuenta la información que fue presentada en este programa. Juzguen ustedes mismos. En la enciclopedia, Mitos de los Pueblos del Mundo, la descripción de Belial es así: vacío interior, insignificancia, vanidad. Recordemos que cuando una persona es vencida por el principio animal, experimenta un estado de vacío interior, una falta de sentimientos profundos, agobiada por la vanidad y la insignificancia de las cosas que hace durante el día. Absolutamente cierto. La siguiente característica es el engaño, que es destructivo y devastador para una persona. Recordemos cómo una persona vive en sus propias ilusiones, por las cuales él mismo sufre, pierde tiempo vital y destruye su vida espiritual. Sí. También se caracteriza por ser algo irreal y peligroso, dañino precisamente por su fantasmalidad. Recordemos la influencia del mundo invisible sobre el visible. ¿Cómo es que ciertos pensamientos se nos imponen sin ninguna razón aparente? ¿Cómo hacen sufrir a una persona y crean ilusiones? ¿Cómo las personas, sin conocer plenamente su naturaleza, afirman que estos son sus propios pensamientos? No entienden cómo puede existir la mente animal si no la ven. Pero lo más importante que destaca es que actúa como seductor del humano, tentándolo al crimen, reclutando a la persona en las filas de los hijos de Belial y convirtiéndolo en un pequeño Belial. Pero este mensaje merece una atención especial en el contexto de lo que hablamos en el programa. Es decir,
cuando un niño, estando dominado por el principio animal, tiene su primera experiencia de manipulación a la gente durante una oleada sexual. Y cuanto antes adquiera dicha experiencia, más subconscientemente se arraigará el deseo de manipulación. A medida que crece, se vuelve más activo y confiable como conductor del sistema de la mente animal. Sí, y como adulto, una persona a menudo elige una vida que es la esencia de las palabras en calidad, lo que lo convierte en un pequeño Belial. Se cree que Belial incita a las personas a cometer actos pecaminosos, especialmente la perversión sexual y la lujuria, y es la encarnación del mal. No en vano más tarde en las religiones empezó a ser llamado un ser demoníaco, espíritu de la inexistencia, de la mentira y de la destrucción. Esta escoria se conoce desde la antigüedad. Fue descrito en profecías y mitos. Él, ahora casi ha ganado en la mente de la gente. Él, hace el mal y genera odio. Belial, demonio, Satanás, el líder de la oscuridad. El enemigo invisible del presente. Satanás es un enmascarado que está expuesto. Sus señales son el vacío interior, la desesperanza, la vanidad. Cuando tú sufres, tú le sirves. Es fantasmal, es irreal, es peligroso, creando ilusiones, tú le sirves. El seductor que seduce al crimen, cuando tú manipulas, tú le sirves. Belial empuja a los actos pecaminosos. Sobre las perversiones sexuales, la lujuria y el libertinaje, se multiplican en ti, las mentiras. Es la encarnación del mal, en el mundo invisible. Él trabaja a través de tus pensamientos, emociones, deseos, imágenes. El mal se multiplica constantemente, matando en ti el amor y la espiritualidad. Él te explota, te compra con poder temporal, cumple tus deseos. Y a cambio tú regalas tu fuerza y energía. Él devora nuestras vidas, obligándonos a cavar nuestras propias tumbas. Destruye nuestro futuro, creando a los hijos de Belial, haciéndolos sus esclavos, matando a nuestros hijos, infundiendo demonios en ellos. Reúne un ejército para la victoria y necesita a cada uno de nosotros. Él te necesita a ti. Pero Belial es impotente si tú no le sirves. Esta escoria tiene miedo de tu verdadero yo. Alatra pone de pie la verdad. En la escala de la humanidad, teniendo en cuenta toda la información anterior y el formato de pensamiento consumista actual de la sociedad, uno puede imaginar cuántos hijos de Belial reclutados hay. Y estas personas ni siquiera sospechan que están siendo explotadas, como guías, por un mundo invisible para ellos. Por ignorancia y descuido, todavía le dan preferencia en su elección, deseando poder sobre los demás y manipulación en este mundo, considerando como propios los pensamientos que se les imponen, que son ajenos a la naturaleza espiritual del humano. Hoy esta guerra está en pleno apogeo, y Belial casi ha ganado, considerando lo rápido que cambia el pensamiento de la gente, qué valores se están promoviendo, se está perdiendo la humanidad y la conciencia moral humana. Esta guerra está teniendo lugar en las mentes de la gente y es invisible a los ojos. Pero las consecuencias de las acciones del mundo invisible son muy notables tanto para el humano como para la sociedad. Del libro de Anastasia Novich, Alatra. Rigden. Basta con mirar alrededor y ver lo que está sucediendo ahora, la lucha por el poder, la violencia sacerdotal, política y económica de las bandas de los arjontes sobre los pueblos, el dominio de las relaciones de mercado y consumo que forman en las personas un pensamiento puramente materialista, relaciones basadas en instintos animales. Hay un ataque real de información agresiva contra la sociedad humana por parte de la mente animal, de hecho, una guerra de información. El humano moderno opta a menudo por la materia, sin abandonar prácticamente nunca la esfera de influencia de su principio animal, de su yo terrenal, de su egoísmo.
Impone a los demás el mismo modelo de director de orquesta, sin percatarse siquiera de que él mismo está bajo el poder de una voluntad ajena a su principio espiritual. Esto es poder, la apariencia de Satanás, la mente animal que esclavizó a la humanidad y camina en ella sin máscara. Pero el poder de cambiarlo todo está en manos de la propia gente. La gente está esperando la intervención divina. Pero esto es lo mismo que en el diálogo entre el humano y Dios. Solo se puede lograr a través de la elección, la acción y la verdadera transformación espiritual de la persona misma. Gracias a la investigación científica y a los descubrimientos arqueológicos, ya se comprende de qué fuentes anteriores se extrajeron estas antiguas predicciones a la hora de formar esta o aquella religión. Por ejemplo, la misma predicción sobre Belial está tomada de Babilonia, que una vez fue conquistada por Persia. Y en la mitología persa, ahora llamada iraní, la predicción de la batalla entre el bien y el mal resulta clave. El antiguo espíritu maligno persa Aisma sirvió como prototipo de Belial. Aisma es un demonio de rabia y lujuria, un espíritu maligno de libertinaje sexual, nocividad, una fuerza que no está sujeta al humano, pero que no tiene poder real sobre las personas si la gente no lo elige. Aisma se opone a la deidad Esraosa. Esraosa, en la religión zoroástrica, es el mensajero de las buenas noticias, el mensajero de Ahura Mazda, que aleja los engaños y los falsos pensamientos de la gente, devolviendo los secretos de la revelación. Él actúa como uno de los jueces de las almas de los muertos en el puente Chembad. Según los antiguos textos de la Avesta, será Esraosha, quien se enfrentará al dragón Asiddhaka en el duelo decisivo. Del libro de Anastasia Novich, Alatra. Rigden. La religión es solo una forma externa, cuya diversidad fue inventada en diferentes épocas por los sacerdotes, principalmente para la realización de sus objetivos terrenales. Pero la base para la superestructura, en la forma de diversos conceptos especulativos, era el conocimiento espiritual, que se transmitía de generación en generación por diferentes pueblos. De lo contrario, estas religiones no serían atractivas para las masas. La gente internamente, con su alma, siente la verdadera semilla espiritual, no importa con qué cáscara de la mente humana lo cubran los sacerdotes. Anastasia. Sí, usted nos ha dicho repetidamente que después de la muerte del cuerpo de cada persona, lo quiera o no, se lleva a cabo un juicio personal en el mundo invisible. Según tengo entendido, en los conceptos religiosos, por ejemplo, el cristianismo, el islam, el zoroastrismo, hay una fusión de los conceptos de un juicio personal sobre la persona después de su muerte y el juicio general sobre la humanidad, que usted mencionó, de que para toda la humanidad viviente se designa un día del juicio común. Rigden. Absolutamente cierto. Son los tiempos de la encrucijada. Se dijo hace mucho tiempo en varias profecías que mientras la gente aún esté viva, en un momento determinado vendrá un juicio general para toda la humanidad. Anastasia. En el libro Encrucijada, escribí sobre estas profecías de varios pueblos del mundo que se están cumpliendo hoy en día: los sumerios, los mayas, profecías del hombre pájaro, los celtas, profecías de la rueda del tiempo, los antiguos persas, etc. Por cierto, los persas en el zoroastrismo, como usted dijo, también preservaron mucha información sobre el más allá, la resurrección y el día del juicio final en general, frasegir, que significa hacer el mundo perfecto. Según las creencias zoroastrianas, 3 saosyantas deben venir al mundo terrenal. Saosyant es una palabra véstica, el participio futuro del verbo salvar. Los 2 primeros saosyantas tendrán que restaurar las enseñanzas de Ahura Mazda al final de los tiempos. Y entonces vendrá el último saosyant para la batalla final contra los portadores del mal, para llevar a cabo el juicio final. También existe el hecho de que al final de los tiempos, cuando el círculo de evoluciones milenarias se haya agotado, cuando triunfe Asa, la verdad, la justicia, la bondad, finalmente se podrá establecer el paraíso en la tierra, donde la gente vivirá feliz. La tierra se convertirá en un valle, habrá un solo idioma, una sola ley para todos los pueblos. Y que toda persona justa se acerque con sus pensamientos y obras a este acontecimiento de la transformación del mundo. Desde la perspectiva actual,
Todas estas predicciones no parecen leyendas en absoluto. Rigden. Sí, todo depende de las personas mismas, de su elección. Es solo que la mayoría hoy en día no comprende la importancia total de estos procesos, la importancia de la transformación espiritual personal, que no solo puede abrir el camino a la eternidad para una persona, sino que también invariablemente implicará la transformación del mundo que la rodea. También es digno de mención que estas predicciones de los antiguos, de una forma u otra y bajo diferentes nombres de los personajes principales, también están presentes en las religiones modernas. Sin embargo, lo que llama la atención es que en ellos se ha sustituido el componente espiritual. Para explicar los procesos del mundo invisible que influyen en los pensamientos de las personas y en el desarrollo de la sociedad humana, los antiguos recurrían a la alegoría del mundo tridimensional. Pero cuando se perdió el componente espiritual del conocimiento, la gente comenzó a entender este conocimiento literalmente, como una especie de guerra en el mundo tridimensional de los objetos tridimensionales por sus almas. Por supuesto, los sacerdotes se esforzaron para imponer tal comprensión, para quienes es ventajoso mantener a los creyentes en el miedo, para ampliar así su electorado y desatar cualquier guerra en nombre de una u otra fe, asociada a la expansión de su poder. Como resultado, los creyentes esperan resucitar en cuerpos después de la muerte, durante el Armagedón, que supuestamente está a punto de suceder. Y la gente común se ríe de los creyentes de diversos movimientos religiosos, pero se abastecen de combustible diésel y alimentos en caso del fin del mundo. Al mismo tiempo, ambos están tan codificados por el sistema que miran con profunda duda e incomprensión no solo el uno al otro, sino incluso al antiguo conocimiento espiritual primordial. ¿Quieres asegurarte? Menciona el alma en una conversación con varios conocidos, y ellos, independientemente el uno del otro, te colgarán la etiqueta estándar del sistema, sectario. Incluso si saben que estás libre de dogmas religiosos. Lo mismo con las señales. Muéstrales el signo de Alatra y también recibirás una respuesta unilateral y estereotipada. La gente, gracias a los modelos que se les imponen sobre los valores de la vida moderna, simplemente no está interesada y no profundiza en la información de que este conocimiento espiritual y estos signos estaban en diferentes continentes, en diferentes momentos, en culturas completamente diferentes. Por cierto, no hace mucho tiempo se descubrió el complejo de templos de Göbekli Tepe en Turquía, no lejos de la frontera turco-siria. Su edad es de 12.000 años. Es la más antigua de las mayores estructuras megalíticas del mundo. El complejo es una estructura circular con círculos concéntricos sobre los que hay imágenes de signos, personas y animales. En el libro Alatra, que da la clave para descifrar los signos del Paleolítico, se indica que el círculo era una antigua designación del alma, el componente espiritual del humano. Además, en uno de los pilares centrales en forma de T, está representado el signo Alatra. Es interesante que esta estructura fue preservada artificialmente bajo tierra hace 8.000 años y fue excavada en nuestro tiempo, 10.000 años después. La gente moderna ya no comprende el conocimiento espiritual de los antiguos. Están esperando una batalla visible, y los políticos se aprovechan de eso todos los días. Y esta es la victoria de la mente animal, porque el enemigo ahora es invisible para la humanidad. Y su arma, al golpear a la personalidad, afecta la conciencia-mente desde el mundo invisible. De hecho, esta guerra, la batalla final entre el bien y el mal, que predijeron los antiguos, ya está ocurriendo en cada persona. Es interesante que en las predicciones modernas, que promueven las religiones, el resultado de la batalla esté del lado de las fuerzas de la luz. Pero en las predicciones antiguas no hay una indicación clara de quién exactamente ganará esta batalla final, sino que solo se indican las consecuencias para la gente después de la victoria de uno u otro bando. Si el mal gana, destruirá a toda la gente. Y si gana el bien, entonces a la gente le espera el milenio dorado. Y el resultado de la batalla en sí depende de la elección de cada persona, de qué lado lucha y quién es, el hijo de las tinieblas o el hijo de la luz. Las predicciones también dicen que cuando el espíritu del mal reine en el mundo de las personas y se considere vencedor, las personas recibirán ayuda del mundo espiritual. Algunas predicciones hablaban de un libro, otras de una espada de Dios, de un juez,
de un Espíritu Santo, de un jinete rojo y también de un signo alrededor de la cual los guerreros de la luz, o como se les llamaba antes, los Geliares, se unirían para la batalla final. Durante la encrucijada, cuando comience la confrontación entre el mundo visible y las fuerzas invisibles, habrá una revelación, y la máscara será arrancada del enemigo invisible, y los mundos, visible e invisible, se cruzarán, y todos serán guerreros, defendiendo las posiciones de la oscuridad o la luz. Y no importa a qué religión pertenezcas o si te consideras ateo. Funciona en todos y sobre todos. Aquí no hay lugar para la religión ni para la política, porque ahora está en juego más que los intereses de un puñado de sacerdotes. De hecho, el futuro de la humanidad se está decidiendo ahora. La elección es suya. El mal triunfa, está en todos y en enormes cantidades. Prevalece en la persona, pero no se da cuenta, y eso es realmente aterrador. Después de todo, para que el mal logre una victoria global, lo único que se necesita es que la gente buena no haga nada. Tú eres un humano. Y puedes hacer muchas cosas.